Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y muchísimas cosas buenas. Yo estoy aquí como siempre lista para traerles lo último del mundo del espectáculo, y hoy, prepárense, porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho, pero mucho de qué hablar, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, escucharon bien. Parece que la palabra traición ha entrado en escena, y el drama, mis queridos amigos, el drama ha explotado. Vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones y las verdades a medias que rodean a esta pareja que en su momento nos robó el corazón. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ellos? ¿Hubo realmente una traición? ¿O simplemente se trata de una mala interpretación de los hechos? Hoy intentaremos desentrañar este misterio, separando la paja del trigo y descubriendo la verdad detrás de los titulares. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este salseo, no se olviden de darle al botón de suscribirse. Sí, ese botoncito rojo que está por ahí abajo. Si aún no lo han hecho, esta es su señal. Suscríbanse para no perderse ninguno de mis vídeos, donde les traigo los chismes más jugosos, las noticias más impactantes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Y activen la campanita por favor, para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así estarán al tanto de todo lo que pasa aquí. Ahora sí, vamos al grano. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosísima serie turca Erkenci, o Pájaro Madrugador, como la conocimos en muchos países de habla hispana. La química entre ellos era palpable, la pantalla parecía incendiarse cada vez que compartían una escena. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Querían ver esa magia también fuera de la pantalla. Y durante un tiempo pareció que sus sueños se harían realidad. Hubo rumores, fotos robadas, declaraciones ambiguas, todo apuntaba a que Can y Demet tenían algo más que una simple relación profesional. Se les veía muy cómplices, muy cercanos, muy enamorados. Los fanáticos de Candem, como se hacían llamar, estaban extasiados. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones anticipadas, de sueños y fantasías sobre un futuro juntos. Desde montajes de boda hasta nombres para sus futuros hijos, la imaginación de los fans voló sin límites. Se crearon perfiles falsos en Instagram, cuentas de fans dedicadas las 24 horas a analizar cada gesto, cada mirada, cada interacción entre Can y Demet. Era una locura colectiva, una burbuja de amor y esperanza que parecía indestructible. Pero como suele suceder en estos casos, la burbuja se pinchó. De repente las noticias de su supuesto romance se desvanecieron. Empezaron a aparecer rumores de distanciamiento, de roces, de desacuerdos. Y finalmente la confirmación, Can y Demet no estaban juntos. No eran pareja. Y todo el castillo de arena que habían construido los fans se derrumbó estrepitosamente. Fue un golpe duro, una decepción amarga para aquellos que habían invertido tanto tiempo y energía en apoyar su relación. Aquí es donde entra en juego la palabra traición. Porque al parecer, no solo se trataba de que el romance no había prosperado. Algunos medios y algunas fuentes cercanas a la pareja comenzaron a hablar de una posible infidelidad por parte de alguno de los dos. Específicamente se rumoreó que Can Yaman habría tenido un acercamiento a otra persona durante el rodaje de la serie, lo que habría provocado la ruptura definitiva con Demet. Se hablaba de una actriz secundaria con la que Can había compartido algunas escenas y que al parecer, había despertado su interés. Los rumores se propagaron como un reguero de pólvora, alimentados por la falta de información oficial y la sed de drama de algunos medios de comunicación. Por supuesto, estos son solo rumores. Nadie ha confirmado oficialmente esta información. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hablado abiertamente sobre el tema. Han preferido mantener silencio y dejar que el tiempo cure las heridas. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Y los fans, como es natural, se sintieron decepcionados, dolidos e incluso traicionados. No solo se sentían engañados por el hecho de que su relación idealizada no fuera real, sino también por la posible infidelidad que, según los rumores, había causado la ruptura. Se sentían como si les hubieran mentido, como si hubieran jugado con sus sentimientos. Es importante señalar que en el mundo del espectáculo, muchas veces las cosas no son lo que parecen. Las relaciones son complejas, las presiones son enormes y las agendas son muy apretadas. Es fácil malinterpretar las señales, sacar conclusiones precipitadas y dejarse llevar por los rumores.
La industria del entretenimiento está llena de falsedades, de imágenes cuidadosamente construidas para el público. Las relaciones a menudo se utilizan como una herramienta de marketing, una forma de generar interés y publicidad para una serie o película. También es cierto que tanto Can-Yaman como Demet Özdemir son figuras públicas muy expuestas. Cada uno de sus movimientos es analizado, comentado y criticado. Es difícil mantener la privacidad en esas circunstancias, y es aún más difícil construir una relación sólida y duradera. La constante vigilancia de los medios y los fans puede ser sofocante, generando estrés y tensión en la pareja. Además, la presión de mantener una imagen pública perfecta puede impedir que las personas sean auténticas y honestas en sus relaciones. Después de Erkenzikus, ambos actores siguieron caminos separados. Can-Yaman se fue a Italia a protagonizar la serie Viola come il mare, donde también ha cosechado un gran éxito. Este cambio de rumbo fue visto por algunos como una forma de alejarse de la polémica y de buscar nuevas oportunidades lejos de Turquía. En Italia, Can ha encontrado un público nuevo y ha podido reinventarse como actor. Su dominio del idioma italiano y su carisma le han valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando varias series y películas que también han sido muy bien recibidas por el público. Demet ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su trabajo en proyectos como Doğu Une Kaderindir y Aşk Taktikleri ha consolidado su posición como una de las actrices más populares y respetadas de Turquía. Pero a pesar del tiempo transcurrido, la sombra de Can aún planea sobre sus carreras. Los fans siguen esperando una reconciliación, una segunda oportunidad, un reencuentro que les permita revivir la magia que sintieron en Erkenzikus. Cada vez que Can y Demet publican algo en sus redes sociales, los fans inundan los comentarios con mensajes pidiendo que vuelvan a estar juntos. La esperanza de un reencuentro es algo que muchos fans se niegan a abandonar. Sin embargo, la realidad es que Can-Yaman y Demet Özdemir han seguido adelante con sus vidas. Demet se casó en 2022 con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente, este matrimonio llegó a su fin recientemente. La noticia del matrimonio de Demet fue recibida con sentimientos encontrados por los fans de Can. Algunos se alegraron por su felicidad, mientras que otros se sintieron decepcionados al ver que la posibilidad de un reencuentro con Can se desvanecía. El posterior divorcio de Demet y Oğuzhan volvió a encender las esperanzas de algunos fans, que vieron en esta ruptura una señal de que el destino podría volver a unir a Can y Demet. Can, por su parte, ha estado vinculado sentimentalmente a varias mujeres, pero actualmente parece estar soltero. Se le ha relacionado con modelos, actrices e incluso con algunas fanáticas, pero ninguna de estas relaciones ha prosperado. Can parece estar enfocado en su carrera y en disfrutar de su vida en Italia. Entonces, ¿hubo realmente una traición? ¿Fue Can-Yaman quien engañó a Demet Özdemir? ¿O se trata simplemente de una historia mal contada, de un rumor infundado que se propagó como la pólvora en las redes sociales? ¿Quizás simplemente se dieron cuenta de que eran mejores amigos que amantes? ¿O las presiones de la fama destruyeron cualquier posibilidad de una relación real? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. A menos que alguno de los dos decida hablar abiertamente sobre el tema, la verdad seguirá siendo un misterio. Y quizás es mejor así. Quizás algunas historias deben quedar sin resolver, envueltas en el misterio y la leyenda. Pero lo que sí podemos hacer es aprender de esta historia. Aprender a no creernos todo lo que leemos en Internet, a no juzgar a las personas sin conocer los hechos y a respetar su privacidad. La vida de los famosos está constantemente bajo escrutinio, y es fácil caer en la trampa de creer que conocemos sus vidas íntimas. Pero la realidad es que solo vemos una pequeña parte de la verdad, una versión filtrada y editada para el consumo público. También podemos aprender que las relaciones son complicadas, que a veces las cosas no funcionan como queremos y que es importante seguir adelante, aprender de los errores y buscar la felicidad en otros lugares. El amor es un camino lleno de altibajos, de encuentros y desencuentros. No todas las historias tienen un final feliz, pero eso no significa que no valga la pena intentarlo. Y sobre todo podemos aprender a separar la ficción de la realidad. Can y Sanem, los personajes de Erkenzikus, eran solo eso, personajes. Can-Yaman y Demet Özdemir son personas reales, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias decisiones. Es fácil dejarse llevar por la magia de la televisión y creer que la química entre los personajes es real,
pero es importante recordar que los actores están interpretando un papel. Así que, mi gente, dejemos que Can Yaman y Demet Özdemir sean felices. Dejemos que sigan adelante con sus carreras y con sus vidas personales. Y recordémoslos con cariño por los momentos maravillosos que nos hicieron vivir en Erkencikus. Permitámosles crecer, evolucionar y encontrar la felicidad en sus propios términos. Dejemos de proyectar nuestras fantasías y expectativas sobre ellos y respetemos su derecho a la privacidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, y de los rumores de traición que la rodearon. Recapitulando, hemos hablado de cómo surgió la magia entre Can y Demet en Erkencikus, de los rumores de romance que surgieron fuera de la pantalla, de la repentina ruptura y de las acusaciones de infidelidad. Hemos analizado la presión mediática a la que están sometidos los famosos y hemos reflexionado sobre la importancia de separar la ficción de la realidad. Hemos explorado las posibles razones detrás de la ruptura, desde la infidelidad hasta la presión de la fama. Espero que este vídeo les haya servido para entender un poco mejor esta historia y para formarse su propia opinión sobre el tema. Recuerden que la verdad absoluta es difícil de alcanzar, y que a menudo solo podemos especular y sacar conclusiones basadas en la información disponible. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo este drama? ¿Creen que hubo traición? ¿O se trata simplemente de un rumor infundado? ¿Cuál es su recuerdo favorito de Erkencikus? Los leo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creciendo esta comunidad. Su apoyo significa el mundo para mí. Recuerden que aquí encontrarán los chismes más jugosos, las noticias más impactantes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Así que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Estén atentos a las próximas actualizaciones y análisis sobre el mundo del espectáculo turco y más allá. Muchos besos y abrazos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!